Ya mismo vamos a darle la bienvenida al doctor Eduardo José Abadi, psicólogo. Ustedes saben que es un especialista en psiquiatría, escritor, ha justamente realizado muchas ediciones con temas muy importantes para estos tiempos que corren en el planeta Tierra. Un gusto, doctor Abadi, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. No es Eduardo José, sino José José Eduardo. Eduardo, se lo puse al revés. Bueno. José, a ver, realmente estamos con muchas inquietudes en estos tiempos, la humanidad realmente en situaciones complejas, muy particulares, ¿no? Ujú. Algunos plantean que estamos en una etapa muy especial, en una época donde todo se resignifica, se va readaptando desde el amor, la muerte, la incertidumbre, la información, la desinformación, los vínculos actuales de los seres humanos y toda esta cuestión sociopolítica que está trastocando la vida de las personas, ¿no? Claro, es decir, plantea usted como varias perspectivas y me Sí. parece de un modo atinado. Es Hmm. decir, vivimos en un tiempo de cambio. Siempre la vida y la historia es cambio si queremos que la vida sea historia porque si no nos quedaríamos en una especie de inmovilidad que nos llevaría regresivamente prácticamente a la edad de piedra, ¿no? Todo es cambio, Sí. todo es evolución, todo es Ujú, movimiento y ujú. ese movimiento implica, que duda cabe, resignificaciones, nuevas perspectivas, nuevas miradas que hacen de nuevas combinatorias que nos llevan a lo que llamamos diferencias, Sí. crecimiento, Ujú. desarrollo. Ahora bien, es cierto que en este momento, Ajá. tal vez por la dinámica misma de lo que está resultando el desarrollo de esta humanidad a la que pertenecemos, los Sí. cambios son a una velocidad muy acelerada. Es decir, Ujú. son la metabolización que tenemos de lo que está pasando, a veces tiene todavía un ritmo que no puede estar a la altura de la velocidad con que suceden las cosas. Y Ajá. entonces nos sentimos descolocados, nos sentimos con ciertas inseguridades, con miedos, y eso lleva a que las incertidumbres se conviertan ya no en preguntas filosóficas, sino en sensaciones de amenaza, donde las relaciones y los vínculos que tenemos con los otros también cambian de modalidad y entonces lo que antes era un proceso de sumatoria, acumulativo, paso a paso, ahora se da de un modo muy, muy rápido. Pero acá quiero poner un punto que es lo importante en su pregunta. A ver. Empieza a haber un síntoma importante en el mundo de hoy, en nosotros los seres humanos, que es el aislamiento. Aislamiento. Ajá. Estamos muy conectados, Sí, sí. estamos a una gran velocidad, se están produciendo muchos cambios, pero cuidado, conectados no es relacionados. Conocer al otro y conocerse a uno no es toco y me voy. Ujú. eh, la velocidad no es lo mismo que el vértigo. Hay un determinado equilibrio entre todas estas cosas que a veces nos hace quedarnos en una ubicación como más solos, sabiendo menos y conociendo menos al otro y estando menos en relación con nuestra propia autenticidad. Y eso genera muchas veces angustia, genera como reacciones o impulsos que se convierten en conductas no pasibles de ser manejadas y dominadas por uno, se convierten en cuadros de angustia que conocemos muchas veces en su expresión más importante como el panic Ajá. attack, y Sí. depresiones, Ujú. la famosa depresión que nos acosa hoy en día. Claro, eso es lo más llamativo, lo que usted plantea, que se nota con mayor frecuencia y crecimiento, el tema de los ataques de pánicos de las personas, ¿no? Inclusive no solamente digamos, seres humanos de una edad avanzada, sino en jóvenes, que es lo más llamativo, ¿no? Esto se da producto justamente de esto que usted mismo plantea, del aislamiento, del encierro tal vez, de las ventajas que brinda por un lado el tema de las nuevas tecnologías con lo evitar aquello que era lo tradicional en años atrás. Yo creo que es importante eso, porque, Ajá. insisto, las nuevas tecnologías, bienvenidas, hay un nuevo lenguaje que duda Sí. cabe, tenemos un nuevo Ujú. diccionario en nuestra cotidiana, pero una cosa es cuánto nosotros manejamos la tecnología o cuándo pasamos a ser un producto de esa tecnología y perdimos algo de lo que es la exploración de nosotros mismos. Yo Sí. creo que hay una cierta consistencia que tenemos los individuos que Ujú. provienen de la relación con el otro, no del contacto con el otro, de la relación, de conocerlo, de entregar, de Ajá. recibir, de ser permeables, de descubrirnos y descubrir al otro, que esto queda cuando el vértigo, que creemos que es velocidad, ocupa toda la escena, postergado. ¿Y eso a qué lleva? A sensaciones de soledad, a sensaciones donde, vuelvo a repetir, lo incierto es
peligro y entonces me angustio, me pongo ansioso. La ansiedad se comprime, aparece en el cuerpo y lo llamamos cuadro panicoso. Nos sentimos abandonados. ¿Qué quiere decir abandonados? Como que hay como una distancia en ese puente de que es la entrega y el recibir, la ternura, el formar parte, las pertenencias, que produce una pérdida de sentido. No encontramos mucho el sentido muchas veces de lo que hacemos y eso nos lleva, cuando nos sentimos solos y perdidos, a los cuadros depresivos que, como muy bien señaló usted, y quiero subrayarlo, paradoja mediante, cuando se hicieron las encuestas por lo de la pandemia y la depresión, se da más en jóvenes entre 18 y 30 años que en gente de la tercera edad. El tema del home office, como dicen muchos, la cuestión de no estar en ese contacto directo, se da también en los pocos encuentros que empezaron a realizar algunos grupos o parte de la humanidad en estos tiempos. ¿Eso puede tener algún tipo de repercusión particular debido justamente a esto que los adolescentes hoy están más cerca del famoso flower power, que dicen ellos, el contacto momentáneo y después como que existe el olvido absoluto? ¿Cómo repercute en las personas ese tipo de actitudes? Los contactos, a mí la palabra contacto yo le tengo miedo, le confieso, porque insisto, me gusta hablar de relación, de vínculo, de entrelazamiento. Bien. La idea del contacto me parece como algo superficial, algo epidérmico. Claro. Y entonces puede llevar a que no queden instalados dentro nuestro esos acontecimientos como experiencia de vida. Y entonces el olvido es un inevitable porque no ha habido enraizamiento. Y ese olvido... calma. Una cosa es no quedar atrapado en un pasado traumático que no me deje vivir el presente, y otra cosa es que ese vivir que hemos tenido no sea parte de esa historia que nos da sentido y nos da identidad. Por eso usted hablaba de lo momentáneo, ¿no? De lo rápido, que eso también repercute de alguna manera en la psique de las personas. Una cosa es momentáneo y rápido. Una cosa es vivir el presente, una cosa es la experiencia que le damos valor subjetiva, todo eso muy bien, pero que momentáneo no sea, que no guarde uno, que no enriquezca, que no tenga peso específico, ¿no? De repente lo instantáneo puede ser uno de los elementos que conjuguen la comida que tenemos, pero también tiene que haber yo diría como una construcción que vayamos, una arquitectura que vayamos estableciendo dentro nuestro, que tenga que ver con algo que nos da sentido, porque parte de nuestra historia es lo que nos da sentido. Si hay un instantáneo que no nos deja conformar esa historia, nos sentimos no solo en un presente, sino un presente, pero que le falta esa historia, donde el olvido no es que no me quedo atrapado en el pasado, que no me deje vivir el presente, que eso sería negativo. Pero sí que ese pasado me dé a mí un determinado argumento que me convierte en protagonista de mi propia vida. Claro. Ahí vamos de pronto en este tipo de cuestiones que se está viendo en estos tiempos. Perdón, le quiero aclarar algo más. A ver. Usted ha dicho una cosa muy importante antes de la pregunta. Mencionó la palabra muerte. No olvidemos algo. La pandemia puso a la muerte como protagonista de nuestra vida en primer plano. No lo olvidemos, por favor, porque la humanidad hasta ahora y los seres humanos sabemos que la muerte existe, o si prefiere, sabíamos que la muerte existía. Claro, pero las anticipadas no estaban previstas, ¿no? Ese impacto del anticipo, esto que usted plantea es muy interesante, porque el anticipo, el impacto que ha causado las muertes inesperadas en muchas personas, también de alguna manera conllevan a esta situación de desesperanza que hay en parte de la humanidad, ¿no? Bueno, lo sorpresivo es un punto fundamental, lo imprevisible. La realidad de lo sorpresivo y lo imprevisible que la pandemia puso de manifiesto por la crisis que significó, llevaron a que esa necesidad que los seres humanos tenemos ilusoria de que vamos a saber lo que pasa en el futuro, deje de tener peso. Y la muerte, que vuelvo a insistir con esta expresión, si me permite, sabíamos que existía, pero no creíamos en ella. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Va a decir que la gente no sabía que se moría? Sí, le voy a decir que no creía. Y le voy a citar a alguien mucho más importante que yo, como fue el filósofo Spinoza, que decía con una cierta ironía, hasta los 45 años sabemos que la muerte existe, pero no para nosotros, sino para los demás. Después de los 45 sabemos que estamos incluidos y ahí empieza la angustia. Lo que hizo la pandemia
fue presentificar la muerte como una realidad, por eso imprevisible, inesperado y traumático que tuvimos que padecer. Y eso lleva a una relación distinta nuestra de nuestra persona con lo cotidiano, con el mañana, con la planificación y con qué más, con la angustia. Hay una angustia de muerte que forma parte de otro modo ahora de nuestra vida. Tenemos que empezar a madurar de un modo distinto y empezar a entender la muerte de otro modo como la entendíamos antes. Porque en Occidente nos decían que la muerte era la oposición a la vida. Hay muchas corrientes filosóficas de otro orden que dicen no, lo contrario a la muerte no es la vida, lo contrario a la muerte es el nacimiento. Como lo que se plantea en la cultura hindú, digamos, también, o en otras, claro, o la musulmana, claro, que tienen, digamos, otra visión, ¿no? Exacto. La muerte hay que poder aceptarla como una parte de la vida. Formamos parte de una humanidad que nos antecedió y que será después que nosotros. Y hay una cierta trascendencia que es haber formado parte de esto en algún momento del acontecer. Eso es lo que tenemos que empezar a madurar y no ver a la muerte como algo políticamente incorrecto que hay que negar porque es la enemiga de nuestra vida. Porque si no, nos vemos obligados continuamente a medidas ilusorias, negadoras, apuradas, innecesariamente ambiciosas, y a una deformación de la noción de poder. Como que hay un enorme sentimiento luego de la pospandemia y de los hechos que están aconteciendo a nivel internacional, las guerras, las masacres, todos estos dramas que vive la humanidad, de mayor desesperanza tal vez, que lleva a tratar de reflexionar y analizar las cosas desde otro punto de vista, doctor. Muy buena pregunta, porque muchas de esas situaciones que generó la pandemia, y que pueden estar enganchadas, enlazadas con esto de las guerras y de la destructividad que vemos después, efectivamente son como baches muy significativos respecto a la esperanza, que tiene que ver con un esperar activo a que algo pueda suceder. La esperanza no es la ilusión, la esperanza no abandona la racionalidad, es espera, paciencia activa en la espera de algo mejor para lo cual me propongo trabajar. Yo creo que la pandemia y la destructividad generan desesperanza. Estoy de acuerdo con la palabra que usted elige y le diría que cuando eso se intensifica, la desesperanza llega a la desesperación. Y ahí tenemos los cuadros de angustia, de cuadros de depresión, los cuadros psicosomáticos y la violencia. Claro. De alguna manera, doctor Abadie, ¿usted cree que desde la óptica suya como médico psiquiatra, ¿no? Esto genera lo que muchos dicen, el cansancio, el hartazgo que se está dando, más en los países de Latinoamérica que están conmovidos por una tremenda presión constante, como lo que pasa en la Argentina y otros países como Venezuela, México, Ecuador, y va de la mano justamente hacia el pesimismo, ¿no? Hacia el cansancio que tiene el ser humano por no encontrar cómo resolver, porque no les dan las herramientas adecuadas para hacerlo, sacarse un montón de problemas de encima, de presiones, ¿no? Ha mencionado dos palabras fundamentales, cansancio y hartazgo, en los sentidos que tiene. Es verdad, en muchos de los países latinoamericanos o los países no desarrollados todavía o en los países carenciados, hay un cansancio y un hartazgo que se parece a veces a un darse por vencido, es decir, ya pierdo la esperanza que usted mencionaba, ya quedo atrapado en un pesimismo que, como bien sabe, es el camino, es la puerta que abre a la depresión, el pesimismo. Y hay este tipo entonces de cansancio y hartazgo que es más no quiero jugar más el partido, no tengo más expectativa positiva. Pero en los países desarrollados, los países que llevan el timón de este mundo, hay un nuevo cansancio y hartazgo que ha sido muy estudiado en ciertas corrientes filosóficas en Europa ahora, que tiene que ver con una velocidad, con una sobreexigencia a tener que hacer todo el tiempo y más. Y entonces creen que nos quedamos lejos de nosotros mismos y el ser queda como desprovisto y se lo sustituye por el tener. Entonces hay que tener más de todo. Lo material, ¿no? O sea, mostrar lo otro. El mostrar lo otro, ¿no? Da como mayor poder a la persona, como que la presenta de otra manera ante la sociedad, ¿eso?
le da a cada uno una exigencia de cambio inmediato, de falta, y nos quita identidad, nos quita lealtad, nos quita pertenencia, todo rápido, más de todo. Como hay una falta de ser, creemos que el error está en no tener más, y queremos tener más, y seguimos acelerando, y llegamos a un estado de cansancio y hartazgo que deriva curiosamente en los cuadros de angustia, en los cuadros depresivos, en los cuadros psicosomáticos, y en lo que muchas veces vemos como la gran soledad y aislamiento en que se vive más allá de la hiperconexión. Como un agotamiento, o sea, ese agotamiento psíquico-físico también, ¿no? Porque va arrastrando a la persona a una debacle emocional, tal vez. Totalmente de acuerdo. Qué tremendo. ¿Y qué pasa desde el punto de la óptica de la dirigencia, que realmente comete una infinidad de errores, donde justamente la sociedad hoy lo está visualizando y no encuentra una salida, ¿no?, para recomponer justamente esos acontecimientos y esos procesos a los cuales nos llevan permanentemente? Con esto voy cerrando un poquito la idea, porque la dirigencia, se le exige a una dirigencia un alto preparación hoy en día. Son seres humanos también ellos, necesitan trabajar sobre ellos mismos también esta temática. No son psicológicamente ajenos a todos estos vaivenes. Tienen que trabajar esto en ellos, tienen que estar preparados. Es un mundo donde hay que ir a convertir al individualismo en un individualismo responsable, no un individualismo ambicioso, narcisista, autoritario, y tiene que haber una dirigencia que sepa que responde a lo que un grupo para el que representa le ha pedido. Es decir, hay que fortalecer como proyecto, le diría, como los lazos que nos convierten en personas. Somos seres sociales, no lo olvidemos. Sin el otro no somos. Bien, bien. Le agradezco, doctor. Gracias por la gentileza y por estos minutos. Estamos en contacto en cualquier otro momento. Muy gentil. Un gran abrazo. Ustedes lo escuchaban, gracias, al doctor José Eduardo Abadi, escritor, psiquiatra, psicólogo. Esto que estamos viendo que está aconteciendo en estos tiempos complejos que tiene la humanidad, ¿no? Y claramente él detallaba algunos temas puntuales que en la gran mayoría de los casos ustedes permanentemente, los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, nos consultan y nos van enviando sus inquietudes. Por eso esas 2 o 3 preguntas puntuales que le realicé, porque ustedes están de alguna manera planteando ese tipo de inquietudes. Y claramente el doctor Abadi lo analizaba y reflexionaba junto a todos nosotros realmente estos cambios vertiginosos que estamos teniendo en los seres humanos, ¿no? Es interesante ponerle un freno y tal vez empezar a repensar la historia que está transitando la humanidad en estos tiempos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.